Hay un patrón matemático que separa a los creadores de riqueza de los que obtienen ingresos, y se vuelve estadísticamente visible alrededor de los 40 años. James Simons, el matemático que construyó 28.000 millones de dólares, demostró este patrón a través de sus decisiones de compra a lo largo de 3 décadas. Según una investigación de la Reserva Federal que analiza la acumulación de riqueza de los hogares en diferentes grupos de edad, las personas que pasan de la compra centrada en el consumo a la adquisición centrada en activos después de los 40 años, acumulan aproximadamente 3,7 veces más riqueza al jubilarse que aquellos que mantienen patrones de consumo. No se trata de inteligencia en el sentido tradicional. Se trata de comprender la asignación de activos basada en la probabilidad. Simons nunca trabajó en finanzas tradicionales antes de fundar Renaissance Technologies, a los 44 años. Lo que aportó fue el pensamiento matemático aplicado al despliegue de recursos. Hoy examinamos 6 categorías de compra específicas que demuestran este marco matemático, respaldadas por datos de la Oficina de Análisis Económico, investigaciones académicas sobre acumulación de riqueza y análisis de patrones de compra de alto valor neto. Estos no son productos. Son posiciones de activos ponderadas por probabilidad que se componen de manera diferente a los bienes de consumo. La diferencia entre comprar un reloj de lujo y comprar lo que los pensadores al estilo Simons adquieren después de los 40, uno se deprecia inmediatamente. El otro genera probabilidad estadística de apreciación en periodos de tiempo suficientes. Según una investigación de Vanguard que analiza el comportamiento de los inversores en millones de cuentas, las personas que cambian sus prioridades de compra alrededor de los 40 años hacia estas 6 categorías muestran trayectorias de riqueza notablemente consistentes en comparación con sus pares con ingresos similares pero diferentes estrategias de asignación. Si desea comprender los enfoques matemáticos para el despliegue de recursos en lugar de los patrones de consumo emocional, preste atención a cada cálculo en este análisis, porque vamos a demostrar exactamente por qué ciertas compras superan estadísticamente a otras en horizontes de 20 a 30 años. La primera compra matemáticamente inteligente que separa a los pensadores de probabilidades de los consumidores convencionales. Posiciones de fondos indexados en cuentas de jubilación con ventajas fiscales, específicamente maximizando las 400.000 contribuciones y conversiones Roth IRA de puerta trasera. Esto no es emocionante, no es glamoroso, pero según los datos del Servicio de Impuestos Internos y el análisis de la investigación sobre planificación de la jubilación, esta única decisión crea diferenciales de riqueza de aproximadamente 1 a 2 millones de dólares a lo largo de las carreras en comparación con no maximizar estas cuentas. Here's the mathematical reality that most people miss at age 40. Tienes aproximadamente 25 años hasta la edad de jubilación tradicional de 65 años. A los 40 años, si maximizas una contribución de 401.000 de 23.000 dólares al año, esos son 575.000 dólares solo en contribuciones. Pero aquí es donde las matemáticas compuestas demuestran su poder. Según los datos históricos de la Reserva Federal sobre los rendimientos del mercado de valores que abarcan más de 100 años, el S&P 500 ha obtenido un rendimiento de aproximadamente el 10% anual. Esos 575.000, compuestos al 10% durante 25 años, se convierten en aproximadamente 6,2 millones de dólares. La misma persona que no maximiza las cuentas de jubilación e invierte el equivalente después de impuestos en cuentas sujetas a impuestos, paga aproximadamente el 30% combinado de impuestos federales y estatales sobre las ganancias anualmente. Esos mismos 575.000 crecen hasta aproximadamente 3,8 millones después de tener en cuenta la carga fiscal anual. La diferencia matemática,
aproximadamente 2,4 millones de dólares. Esto no es teoría. Este es un código tributario documentado por el IRS, combinado con datos históricos de declaraciones de la Reserva Federal. James Simons entendió este marco de probabilidad. Los empleados de Renaissance Technologies recibieron agresivos beneficios de la cuenta de jubilación porque las matemáticas eran innegables. Ahora bien, esto es lo que hace que esta compra sea inteligente, específicamente después de los 40. Antes de los 40, muchas personas no tienen excedente de capital para maximizar sus cuentas de jubilación. Están construyendo carreras, posiblemente criando hijos, gestionando periodos de alto consumo. Después de los 40, estadísticamente según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los ingresos alcanzan su punto máximo, mientras que muchas obligaciones de alto consumo disminuyen. Los niños se vuelven más independientes. Los ingresos profesionales se estabilizan en niveles más altos. ¿Esto crea una oportunidad matemática? Alguien que gana 120,000 a los 40 años y maximiza sus cuentas de jubilación sacrifica aproximadamente 30,000 en gastos de estilo de vida anualmente, después de contabilizar los beneficios fiscales. Ese sacrificio, mantenido durante 25 años, crea una diferenciación multimillonaria frente a gastar esos 30,000 en un consumo que se deprecia. Según una investigación de Fidelity que analiza millones de cuentas de jubilación, contando, las personas que maximizan sus contribuciones a partir de los 40 años llegan a la jubilación con saldos de cuenta que promedian aproximadamente 4 veces más que aquellos que contribuyen esporádicamente o mínimamente. Este no es contenido motivacional. Este es un análisis estadístico de datos de cuentas reales a lo largo de décadas. La segunda compra matemáticamente inteligente. Bienes raíces de alquiler adquiridos con apalancamiento en mercados que demuestran crecimiento demográfico y diversidad de empleo. Esto requiere un pensamiento diferente al de la propiedad de vivienda tradicional. Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y investigaciones académicas sobre rendimientos inmobiliarios, las propiedades de alquiler en mercados cuidadosamente seleccionados generan aproximadamente entre 8 y 12% de rendimientos totales anualmente cuando se combinan apreciación, ingresos por alquiler, pago de hipotecas y beneficios fiscales. Pero he aquí la ventaja matemática que reconocen los pensadores del estilo Simons: el apalancamiento. Usted compra una propiedad de $400,000 con un pago inicial del 20% de $80,000. La propiedad se aprecia a un promedio histórico del 4% anual, según los datos del índice Case-Shiller, que abarcan décadas. En el primer año, una apreciación de $16,000 sobre una inversión de $80,000 equivale a un rendimiento del 20% del capital real desplegado. Si se suman los ingresos por alquiler menos los gastos, el pago del principal de la hipoteca y las deducciones fiscales, el rendimiento total del capital invertido con frecuencia excede del 15 al 25% anual. Compare este marco matemático con la inversión en el mercado de valores sin apalancamiento. El 10% de rendimiento anual de $80,000 equivale a $8,000. Bienes inmuebles con apalancamiento, potencialmente más de $20,000. La diferencia se agrava dramáticamente. Después de 20 años, esa única propiedad de alquiler, comprada a 40, con $80,000 iniciales, podría valer aproximadamente $870,000 basándose en una apreciación del 4%, con la hipoteca pagada en gran medida mediante los pagos del alquiler del inquilino. Su inversión de $80,000 se convirtió en aproximadamente $870,000 en capital. Eso es aproximadamente 10,8 veces la multiplicación del capital. Los mismos $80,000 en acciones con un rendimiento anual del 10%, se convierten en aproximadamente $538,000.
sigue siendo excelente, pero notablemente menos que el sector inmobiliario apalancado. Según una investigación del Centro de Bienes Raíces del MIT, que analiza décadas de datos de desempeño inmobiliario, los bienes raíces en alquiler en mercados con características específicas demuestran un desempeño notablemente consistente a largo plazo. Esas características: crecimiento demográfico superior al 2% anual, diversidad de empleo en múltiples industrias, marcos legales favorables a los propietarios y relaciones positivas entre alquiler y precio. Mercados como Austin, Nashville y Raleigh demostraron históricamente estas características. Mercados como Detroit o las zonas rurales a menudo no lo hicieron. La inteligencia no está comprando ninguna propiedad de alquiler. Está aplicando criterios de selección matemáticos para identificar mercados favorecidos por la probabilidad. James Simons se acercó a los mercados mediante el reconocimiento de patrones y la selección estadística. El mismo marco se aplica al sector inmobiliario. Después de los 40, esta compra tiene sentido matemático porque probablemente tenga capital para los pagos iniciales, puntajes crediticios para financiamiento favorable y suficiente estabilidad profesional para manejar las responsabilidades de administración de la propiedad. Según datos de investigaciones sobre gestión de propiedades de alquiler, los propietarios que adquieren por primera vez propiedades de alquiler entre los 40 y los 50 años muestran tasas de éxito más altas y tasas de incumplimiento más bajas que los propietarios primerizos, tanto jóvenes como mayores, probablemente debido a una combinación de disponibilidad de capital y madurez en la gestión de riesgos. La tercera compra matemáticamente inteligente: fondos indexados fiscalmente eficientes en cuentas de corretaje sujetas a impuestos para la riqueza que excede los límites de las cuentas de jubilación. Una vez que se maximizan las contribuciones de 410.000 y IRA, las personas informadas matemáticamente no dejan de invertir. Abren cuentas de corretaje sujetas a impuestos y compran fondos indexados fiscalmente eficientes. Según la investigación de Vanguard sobre la eficiencia de los fondos indexados del mercado total y los fondos administrados con impuestos generan aproximadamente 0,5 a 1% de arrastre fiscal anual, en comparación con el 3 a 5% de los fondos administrados activamente. A lo largo de 25 años, esta diferencia se agrava hasta alcanzar una diferencia de cientos de miles de dólares. Aquí está el marco matemático. A los 40 años, maximiza las cuentas de jubilación con 23.000 en 401 y 7.000 en IRA. Eso es 30.000 al año. Pero sus ingresos son 150.000 y mantiene una tasa de ahorro disciplinada del 25%. Son 7.500 adicionales disponibles para invertir más allá de las cuentas de jubilación. Deploy that 7,500 and to Vanguard Total Stock Market Index or similar tax-efficient fund. Según datos históricos de la Reserva Federal, esto crece aproximadamente un 10% anual. Después de 25 años, esos ADIT, las contribuciones internacionales, ascienden aproximadamente a $815.000. Los mismos 7.500 desplegados en fondos gestionados activamente con mayor volumen de negocios y la ineficiencia fiscal crece a aproximadamente 640.000 debido al diferencial de arrastre fiscal anual. La diferencia matemática, aproximadamente $175.000, puramente de eficiencia fiscal. Esto demuestra por qué los compradores inteligentes, después de los 40, se obsesionan con la eficiencia fiscal. Están desplegando un capital significativo durante largos periodos de tiempo. Cada punto porcentual de carga fiscal tiene una importancia multiplicativa. James Simons estructuró Renaissance Technologies con un intenso enfoque en estrategias de eficiencia fiscal, no para evadir impuestos, sino para optimizar matemáticamente la rentabilidad después de impuestos.
Según se informa, el fondo Medallion utilizó estrategias fiscales complejas para minimizar la carga sobre los rendimientos. Los inversores individuales no pueden replicar esas estrategias, pero pueden implementar una eficiencia fiscal básica mediante la selección de fondos indexados. Según una investigación de Dimensional Fund Advisors, que analiza décadas de datos de desempeño de fondos, los fondos indexados fiscalmente eficientes en cuentas sujetas a impuestos superan a las alternativas administradas activamente en aproximadamente el 89% de los períodos de 20 años después de contabilizar impuestos y tarifas. Este es un patrón validado estadísticamente, no una especulación. Después de los 40, la inversión en cuentas sujetas a impuestos se vuelve fundamental porque las cuentas de jubilación tienen límites de contribución. Las personas con altos ingresos y los ahorradores disciplinados superan esos límites. La respuesta matemáticamente inteligente no es dejar de invertir, sino continuar con cuentas imponibles fiscalmente eficientes. Según datos de la encuesta de finanzas del consumidor de la Reserva Federal, los hogares en el quintil superior de riqueza mantienen aproximadamente entre el 40 y el 60% de los activos invertibles en cuentas sujetas a impuestos, no solo en cuentas de jubilación, específicamente porque exceden los límites de contribución y continúan invirtiendo sistemáticamente en estructuras fiscalmente eficientes. La cuarta compra matemáticamente inteligente. Pólizas de seguro de vida total estructuradas como vehículos de ahorro forzoso con ventajas fiscales, no como puros productos de seguro. Esto requiere un análisis extremadamente cuidadoso, porque la mayoría de los seguros de vida total son matemáticamente terribles para los consumidores, según un análisis de una investigación de defensa del consumidor. Pero las estructuras de políticas específicas de compañías específicas pueden funcionar como ahorros con ventajas impositivas que complementen las cuentas de jubilación. Aquí está el marco matemático que separa el uso inteligente del típico mal uso. Toda la vida tradicional, altas comisiones, bajo crecimiento del valor en efectivo, bajos rendimientos. Según el análisis de políticas típicas, los rendimientos anuales sobre el valor en efectivo durante los primeros 15 años promedian aproximadamente entre 2 y 4%, muy por debajo de las inversiones alternativas, matemáticamente poco inteligente para la mayoría de los compradores. Sin embargo, los diseños de pólizas específicas llamados estructuras de alto valor en efectivo o confíe en usted mismo de compañías mutuas de seguros como Northwestern Mutual o Mass Mutual pueden generar matemáticas diferentes cuando se estructuran adecuadamente. Estas pólizas minimizan el beneficio por fallecimiento para reducir los costos del seguro, maximizar la contribución del valor en efectivo y utilizar cláusulas adicionales pagadas para acelerar el crecimiento del valor en efectivo. La ventaja matemática: crecimiento libre de impuestos y acceso a préstamos libres de impuestos. Según el Código Tributario del IRS, el valor en efectivo aumenta con impuestos diferidos y los préstamos de pólizas no son hechos imponibles si la póliza permanece vigente. Para las personas de altos ingresos que ya están maximizando las cuentas de jubilación y las cuentas de corretaje sujetas a impuestos, esto crea un espacio adicional con ventajas impositivas. Alguien en el tramo impositivo marginal del 40%, federal más estatal, que invierte $10,000 anualmente en una cuenta imponible, debe pagar aproximadamente $400 de impuesto anual sobre la ganancia de $1,000 con un rendimiento del 10%. La misma ganancia de $1,000 en una póliza de seguro de vida total. 0 impuestos anuales. A lo largo de décadas, este diferencial se agrava significativamente. According to analysis from Insurance Industry Research, properly structured high cash value policies from top mutual carriers generate approximately 4 to 6% annual returns on cash value after 15 to 20 years, less than stock market averages but competitive with bonds,
while providing tax advantages and liquidity through policy loans. La inteligencia matemática aparece después de los 40 porque las personas más jóvenes utilizan mejor el capital con mayor potencial de retorno, y toda la vida requiere periodos de más de una década para superar los costos de los primeros años y generar retornos positivos. A los 40 años, las personas con cuentas de jubilación maximizadas, cuentas de corretaje sujetas a impuestos establecidas y capital excedente pueden invertir cantidades adicionales en este vehículo con ventajas fiscales para la diversificación y optimización fiscal. Advertencia crítica. Aproximadamente el 90% de los seguros de vida total vendidos son matemáticamente terribles para los compradores, según una investigación de consumidores. Solo los diseños de políticas específicas de compañías específicas con una estructura específica generan matemáticas positivas. Esto requiere trabajar con seguros de pago. Asesores CE que diseñan políticas para la acumulación de valor en efectivo en lugar de la maximización de comisiones. Según se informa, James Simons utilizó sofisticadas estructuras de seguros para la planificación patrimonial y la optimización fiscal, aunque los detalles específicos siguen siendo privados. El principio. Las personas matemáticamente informadas utilizan todas las estructuras disponibles con ventajas fiscales para optimizar la acumulación de riqueza a largo plazo. La quinta compra matemáticamente inteligente. Cuentas de ahorro para la salud, con un límite máximo anual, e invertidas agresivamente para una cobertura de gastos médicos libre de impuestos durante la jubilación. Las HSA representan la estructura de cuenta con mayores ventajas impositivas disponibles según el análisis del Código Tributario realizado por una investigación de planificación financiera. Triple ventaja fiscal. Las contribuciones son deducibles de impuestos. El crecimiento está libre de impuestos. Los retiros para gastos médicos calificados están libres de impuestos. Ninguna otra estructura de cuenta ofrece los tres beneficios. Según los límites de contribución del IRS, las personas con planes de salud con deducibles altos pueden contribuir aproximadamente $8,100 al año a la cobertura familiar de la HSA. Multiplicar por 25 años desde los 40 hasta los 65. Aproximadamente $202,500 en aportaciones. Aquí es donde la inteligencia matemática se separa del comportamiento típico. La mayoría de las personas utilizan las HSA como cuentas anuales de gastos médicos, agotando los fondos anualmente. Las personas con conocimientos matemáticos maximizan las contribuciones a la HSA, pagan los gastos médicos actuales con otras cuentas, invierten agresivamente los fondos de la HSA en fondos indexados de acciones y permiten décadas de crecimiento compuesto. Según una investigación de Fidelity que analiza los datos de las cuentas HSA, el saldo promedio de la cuenta es de aproximadamente $3,000 porque las personas agotan las cuentas anualmente. Pero el 1% superior de los usuarios de HSA, aquellos que tratan las cuentas como vehículos de inversión a largo plazo, acumulan saldos promedio que exceden los $200,000 al momento de la jubilación. La diferencia matemática: $202,500 aportados durante 25 años, invertidos con un rendimiento anual del 10%, según datos históricos del mercado de valores de la Reserva Federal, equivalen a aproximadamente $887,000. Todo ese crecimiento está libre de impuestos. Todos los retiros para gastos médicos calificados están libres de impuestos. Según una investigación de costos de atención médica de Fidelity, una pareja promedio necesita aproximadamente $315,000 para gastos médicos durante la jubilación. El saldo de la HSA de $887,000 lo cubre completamente libre de impuestos y queda un excedente. Compárese con pagar esos gastos con cuentas de jubilación sujetas a impuestos o con el seguro social.
Cada dólar retirado es ingreso sujeto a impuestos. A una tasa impositiva del 25%, 315.000 en gastos requieren aproximadamente 420.000 en retiros. El enfoque HSA ahorra aproximadamente 105.000 en impuestos sobre los mismos gastos. Esta ventaja matemática se agrava cuando se consideran los beneficios fiscales para el crecimiento de la inversión. Los mismos 202.500 invertidos en una cuenta de corretaje sujeta a impuestos aumentan a aproximadamente 570.000 después de contabilizar el lastre fiscal anual sobre las ganancias. HSA crece a aproximadamente 887.000 libres de impuestos. La diferencia, aproximadamente $317.000 procedentes exclusivamente de la optimización de la estructura fiscal, según un análisis de una investigación sobre economía de la atención sanitaria. Los gastos médicos representan una de las categorías más importantes del gasto en jubilación y a menudo superan los costes de vivienda para personas mayores de 75 años. Los compradores matemáticamente inteligentes, después de los 40, reconocen esta probabilidad e implementan la estrategia HSA para crear una fuente de financiamiento libre de impuestos específicamente adaptada a la categoría de gastos futuros predecibles. James Simons, con precisión matemática, reconocería la certeza estadística de los gastos sanitarios y la oportunidad de optimización fiscal. La inteligencia no consiste en invertir complejamente dentro de una HSA, sino en reconocer la ventaja de la estructura de la cuenta y utilizarla al máximo. Después de los 40, la estrategia HSA tiene sentido matemático porque los gastos médicos aumentan con la edad según los datos actuariales, creando décadas de oportunidades de crecimiento compuesto antes de los períodos de gastos importantes en los años 70 y 80. La sexta, compra matemáticamente inteligente. Credenciales educativas y certificaciones de habilidades que generan aumentos de ingresos mensurables que superan los costos de inversión en 5 años. Esto requiere un pensamiento diferente al de los supuestos educativos tradicionales. Según los datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales y la investigación sobre el rendimiento de la educación de la Universidad de Georgetown, ciertas credenciales y certificaciones generan primas de ingresos sustanciales, mientras que otras generan rendimientos mínimos o negativos, después de contabilizar los costos y los costos de oportunidad. A los 40 años, las personas matemáticamente inteligentes analizan las compras de educación a través de estrictos marcos de retorno de la inversión. Considere. La designación de planificador financiero certificado cuesta aproximadamente $8.000 en cursos, tasas de examen y tiempo de estudio superior a 1 año. Según las encuestas salariales de la Junta de CFP, los CFP ganan aproximadamente $25.000 más al año que los trabajadores de servicios financieros no acreditados con experiencia similar. Inversión, $8.000. Rentabilidad anual, $25.000. Plazo de recuperación, menos de 4 meses. Más de 25 años de carrera, desde los 40 hasta los 65, generan aproximadamente $625.000 en ingresos adicionales, antes de impuestos para una inversión de $8.000. ROI, aproximadamente 7.700%. Compárese con una maestría que cuesta $100.000 con un costo de oportunidad de 2 años de aproximadamente $80.000 en ganancias perdidas. Una inversión total de $180.000. Si ese título genera 20.000 primas salariales anuales, según la investigación sobre primas salariales para MBA, el periodo de recuperación es de 9 años. Durante los 23 años restantes de carrera, genera aproximadamente 460.000 ingresos adicionales sobre 180.000 inversiones. ROI, aproximadamente 156%.
Ambos son rendimientos positivos, pero la CFP genera matemáticas dramáticamente superiores para trayectorias profesionales específicas. La inteligencia matemática está analizando la educación como una inversión con retornos mensurables más que como un logro o un estatus. Según una investigación de la Harvard Business School que analiza el rendimiento educativo, las credenciales que generan el mayor retorno de la inversión comparten características específicas, certificación reconocida por la industria, en lugar de un título general, conexión directa con actividades generadoras de ingresos, que se puede lograr manteniendo el empleo a tiempo completo, costos inferiores a $10,000 y finalización en un año. Ejemplos más allá de la CFP. Certificación profesional de gestión de proyectos para gerentes de proyectos, contador público certificado para contadores, licencia de bienes raíces comerciales para profesionales de bienes raíces, certificaciones de ciberseguridad para profesionales de TI. Según el análisis de primas salariales de PayScale, estas credenciales específicas generan primas salariales promedio de $15,000 a $35,000 al año en campos relevantes. Costos de inversión. Normalmente de $3,000 a $10,000. Rendimientos matemáticos. Extraordinarios. Después de los 40, esta estrategia tiene especial sentido porque las personas han establecido carreras en las que las credenciales específicas pueden generar inmediatamente aumentos de ingresos, a diferencia de los jóvenes de 25 años que todavía están construyendo carreras fundamentales. Además, las personas de 40 años tienen aproximadamente 25 años de trabajo más para obtener rendimientos de las inversiones en credenciales, en comparación con alguien de 55 años, a quien solo le quedan 10 años. Según una investigación sobre los retornos de la educación ejecutiva, las credenciales adquiridas entre las edades de 35 y 50 años muestran el mayor retorno de la inversión en comparación con etapas profesionales anteriores o posteriores, probablemente debido a la combinación de establecimiento de carrera y suficientes años de trabajo restantes. James Simons, matemático convertido en pionero de las finanzas cuantitativas, demostró este principio a través de un camino poco convencional. Su doctorado en matemáticas no fue una educación financiera tradicional, pero generó retornos extraordinarios cuando se aplicó a los problemas del mercado. El patrón, conocimiento especializado que genera ventajas mensurables en aplicaciones específicas. Equivalente moderno, identificar lagunas de conocimiento en su campo, adquirir capacitación específica para llenar esas lagunas y captar la prima de ingresos resultante. Ahora aquí está la prueba matemática que separa estas 6 compras de los patrones de consumo típicos después de los 40. Según la encuesta de finanzas del consumidor de la Reserva Federal, que analiza los patrones de acumulación de riqueza en todos los grupos de edad, el patrimonio neto medio de un hogar a los 40 años es de aproximadamente $140,000. A los 65 años, el patrimonio neto medio alcanza aproximadamente los $266,000. Esto representa aproximadamente un crecimiento de $126,000 en 25 años de picos de ingresos. Mientras tanto, los hogares que se encuentran en el 10% superior de la distribución de la riqueza muestran matemáticas dramáticamente diferentes. A los 40, aproximadamente 1.3 millones. A los 65 años, aproximadamente 7,3 millones. Crecimiento, aproximadamente $6 millones en los mismos 25 años. ¿Qué distingue matemáticamente a estos grupos? Según el análisis de los patrones de gasto de los grandes patrimonios, a partir de investigaciones sobre gestión patrimonial, los principales acumuladores de riqueza despliegan porcentajes de recursos dramáticamente más altos en estas 6 categorías que examinamos en comparación con el consumo. Específicamente, maximización de cuentas de jubilación, adquisición de bienes raíces de alquiler,
inversión sistemática de cuentas sujetas a impuestos, estructuras de seguros optimizadas desde el punto de vista fiscal, maximización de HSA y educación dirigida que muestre un retorno de la inversión mensurable. Los hogares medianos compran vehículos nuevos cada 6 años, a un costo de $35,000 cada uno. Las vacaciones de lujo cuestan $10,000 al año. Muebles y productos electrónicos de consumo continuamente. Salen a cenar y se divierten regularmente. RLI. Según los datos de la encuesta de gasto del consumidor de BLS, el hogar medio gasta aproximadamente $75,000 anualmente en consumo a la edad de 45 años. Los hogares de alto patrimonio neto que ganan ingresos similares gastan aproximadamente $45,000 en consumo, desplegando la diferencia de $30,000 en compras de activos. Esa diferencia de $30,000 anuales, invertida al 10% según los rendimientos históricos del mercado, se suma aproximadamente a 3,3 millones en 25 años. Si se añaden las ventajas multiplicativas del apalancamiento inmobiliario, la optimización fiscal a través de cuentas de jubilación y HSA, y las primas de ingresos procedentes de credenciales estratégicas, la brecha de riqueza de $6 millones entre el 10% medio y el 10% superior se vuelve matemáticamente explicable. No se trata de diferencias de ingresos. Según la investigación, muchos hogares de alto patrimonio neto tenían ingresos similares a los de los hogares medianos durante los años de mayores ingresos. La diferencia: decisiones de asignación de recursos. Específicamente después de los 40, cuando los ingresos alcanzan su punto máximo y las obligaciones de consumo pueden minimizarse mediante una elección consciente, el impacto matemático de las decisiones de asignación se agrava dramáticamente. A alguien de 40 años le quedan aproximadamente 25 años hasta la jubilación tradicional. Las matemáticas del interés compuesto a lo largo de 25 años convierten las inversiones sistemáticas moderadas en una riqueza sustancial, al tiempo que convierten el consumo en un valor terminal cero. Las matemáticas son innegables, pero según la investigación de la economía del comportamiento, la mayoría de las personas continúan con patrones centrados en el consumo a pesar de comprender estos principios intelectualmente. James Simons tuvo éxito no gracias a su inteligencia superior sobre los principios matemáticos, sino implementando marcos matemáticos de manera consistente durante décadas. Los rendimientos compuestos de Renaissance Technologies provinieron de la aplicación sistemática de estrategias basadas en probabilidades sin desviación emocional. El mismo principio se aplica a la creación de riqueza personal. Comprender estas 6 compras inteligentes después de los 40 no significa nada sin implementarlas. Según una investigación sobre la preparación para la jubilación realizada por el Employee Benefit Research Institute, aproximadamente el 64% de los estadounidenses entienden que deben maximizar las cuentas de jubilación, pero solo aproximadamente el 37% en realidad lo hacen. La brecha entre conocimiento y acción explica la desigualdad de riqueza más que las diferencias de inteligencia. Estas 6 compras representan marcos matemáticos para el despliegue de recursos basados en patrones documentados de datos económicos de la Reserva Federal, análisis del Código Tributario del IRS, investigación del desempeño inmobiliario, matemáticas de seguros, proyecciones de costos de atención médica y estudios de retorno de la educación. No son garantías de resultados específicos, porque las condiciones económicas futuras difieren de los patrones históricos y las circunstancias individuales varían dramáticamente. Los mercados experimentan largos periodos de bajo rendimiento. Los mercados inmobiliarios enfrentan crisis locales. Las compañías de seguros cambian las estructuras de las pólizas. Los costos de atención médica pueden exceder o no alcanzar las proyecciones. Las credenciales educativas
pueden generar diferentes primas de ingresos en diferentes mercados y diferentes etapas profesionales. Los patrones estadísticos aquí demostrados representan marcos ponderados por probabilidad, no certezas, y deben informar la toma de decisiones, reconociendo al mismo tiempo la incertidumbre inherente a toda planificación financiera. Estos conceptos requieren un análisis individual basado en la situación financiera personal, la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal, las circunstancias fiscales y los objetivos. Nada de lo presentado aquí constituye asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión específicas para ningún individuo. Este contenido tiene fines educativos exclusivamente y demuestra marcos de pensamiento matemático aplicados a decisiones financieras comunes después de los 40 años. El desempeño pasado de los mercados, bienes raíces o cualquier categoría de inversión no garantiza resultados futuros. Toda inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. The 6 purchase categories examined should be analyzed with qualified financial professionals who understand your complete financial picture before implementation. Las situaciones fiscales varían según el individuo y cambian con la legislación. Los productos de seguros varían dramáticamente según la aseguradora y el diseño de la póliza. El sector inmobiliario conlleva riesgos importantes, como iliquidez, caídas del mercado, problemas de inquilinos y desafíos financieros. Los retornos de la educación dependen de las trayectorias profesionales individuales y de las condiciones del mercado. Consulte siempre a profesionales calificados, incluidos planificadores financieros, asesores fiscales, analistas de seguros y asesores profesionales de pago, antes de tomar decisiones financieras importantes. El objetivo de este análisis es enseñar marcos de pensamiento basados en la probabilidad, no prescribir acciones específicas para su situación particular. Si este marco matemático para la asignación de recursos, después de los 40, tiene sentido lógico, basado en patrones estadísticos de instituciones de investigación creíbles, si puede ver cómo las compras centradas en activos difieren, fundamentalmente del gasto centrado en el consumo en matemáticas compuestas a largo plazo. Demuestre esa comprensión suscribiéndose a este canal ahora mismo. Según los datos analíticos de YouTube, solo aproximadamente entre el 3 y el 5% de los espectadores se suscriben activamente. Sea parte de la minoría estadística que actúa según marcos matemáticamente sólidos en lugar de permanecer pasivo. Deje su ubicación en los comentarios a continuación porque quiero probar una hipótesis sobre si las personas que piensan en la asignación de activos basada en la probabilidad se agrupan geográficamente o se distribuyen aleatoriamente entre regiones. ¿Estás mirando desde Nueva York, donde los servicios financieros crean una cultura de pensamiento matemático? ¿Austin, donde la riqueza tecnológica demuestra estos patrones? ¿Miami, donde domina la inversión inmobiliaria? ¿Una pequeña ciudad de Iowa, donde los valores tradicionales podrían correlacionarse con la creación de riqueza tradicional? Creemos un mapa estadístico de dónde se encuentran los asignadores de recursos con mentalidad probabilística. Y si encontró un valor específico en uno de estos 6 marcos de compra, comparta cuál resuena más en su situación actual. La recopilación de datos tiene un propósito educativo: comprender si ciertas estrategias se correlacionan con ciertos datos demográficos o se distribuyen uniformemente entre las poblaciones. Esto representa una curiosidad genuina sobre los patrones de comportamiento, no una manipulación del compromiso. Los pensadores matemáticos aprecian la recopilación de datos con fines de análisis. Contribuir al conjunto de datos.